contenido respectivo para dar inicio con lo programado para el día de hoy. Como se los he preguntado en otras oportunidades, solo si me pueden corroborar que tengamos audio y sonido de calidad y damos inicio, jóvenes. Buenas Se escucha muy bien, noches, se licenciado. escucha muy Sí, bien. licenciada, se escucha bien. Bien, perfecto. Bueno, jóvenes. Entonces, vean, recuerdo que con ustedes la última vez, ya no, el día lunes de la semana pasada que tuvimos nuestra clase, ya no terminamos de ver un principio que nos hizo falta y que nos toca pues todavía desarrollar el día de hoy, que es este que les estoy poniendo acá en el chat, el principio de preclusión, principio de preclusión. Establece este principio dice, eh, las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva mediante clausura definitiva de cada una de ellas, haciéndose imposible el regreso a etapas y momentos procesales ya consumados. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere, jóvenes, se refiere a que vamos a aprender que el juicio ordinario laboral tiene diversas etapas. Y una vez que hemos finalizado una etapa procesal, ya no podemos regresar a esa etapa. Por ejemplo, yo les comentaba ese día de clases que, eh, em, por ejemplo, hay momentos, sí, para hacer la ampliación o modificación de la demanda y que es hasta antes del día de la audiencia y dos, incluso en esa primera audiencia. Yo les comentaba que el juez de primera instancia de trabajo y previsión social pues verifica que las partes estén presentes y en ese momento pregunta a la parte demandante si modifica, amplía o ratifica la demanda. Si la parte demandante dice que ratifica la demanda, se cierra esa etapa procesal y pasamos entonces al de la contestación de la demanda. Pero supongamos que cuando ya se va a recepcionar la prueba, alguien recuerda que olvidó pedir una prestación o que o vio narrar algún hecho que es importante para el juicio y le pide al juez, ¿sí? Que le permita ampliar o modificar la demanda, el juez le va a resolver que sin lugar su petición, en virtud que la etapa oportuna se encuentra precluida, ¿sí? Preclusión, entonces, debemos entenderlo como aquello que hace que una vez que vamos agotando una etapa dentro del juicio ordinario laboral, no podemos regresar a ella, ¿sí? No podemos regresar a ella. Tenemos que ser muy cuidadosos de hacer uso de los derechos que consideremos en cada etapa del proceso, repito, porque con base a este principio de preclusión, una vez que hemos avanzado a otra etapa del proceso, ya no podemos regresar a la anterior. ¿Sí? ¿Queda claro este principio de preclusión? ¿Dudas? ¿Controles? Licenciado. Excelente, gracias, Henry. Por Bien. ejemplo, en nuestra edad, licenciado, que no podemos volver a nuestra juventud. Ah, Algo así, mi estimada Araceli, algo así. Ya no podemos regresar. Bueno, y entonces este fue el principio que ya no logramos desarrollar por la hora en la clase anterior. Y ahorita pasamos entonces ya al tema que nos compete trabajar el día de hoy, ¿sí? Hoy nos corresponde ver el tema de la jurisdicción privativa del trabajo. Jurisdicción privativa del trabajo. Vamos a ver, vamos a recordar brevemente, ¿sí? Un poco de teoría general del proceso. Se recordarán ustedes que jurisdicción, que quizá una definición muy básica, eh, la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia, ¿sí? Y que la delega en los jueces de la República, ¿sí? Digamos, eso es a grandes rasgos la jurisdicción. Repito, aquella delegación que el Estado hace en los jueces para administrar justicia. A eso se refiere la jurisdicción en términos generales.
Ahora, la jurisdicción privativa del trabajo, leamos dos artículos y la vamos a ir desarrollando. Vamos primero a el artículo 103 constitucional. Artículo 103, Constitución Política de la República de Guatemala. 103 constitucional. Y nos establece el artículo 103 constitucional. Vamos a ir al segundo párrafo. Estamos hablando de la tutelaridad de las leyes de trabajo. Segundo párrafo nos establece aquí. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Veamos también el artículo 283 del Código de Trabajo, artículo 283, Código de Trabajo, y nos establece el artículo 283. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. A ver, la intención del constitucionalista, ¿sí? Es, y del legislador cuando hicieron el Código de Trabajo, es que realmente los jueces que estuvieran nombrados, sí, para administrar justicia en materia laboral, fueran especializados en esa materia, sí, y que conocieran con exclusividad temas de trabajo. Por ejemplo, ahora ya ocurre poco, pero en el interior todavía hay algunos juzgados que son juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, coma, de familia y económico coactivo. Llegan a conocer hasta eh, dos o tres ramas del derecho. Eso implica un gran problema. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, jóvenes, ahorita que ustedes ya están desarrollando el juicio ordinario civil, les decía la vez anterior que, por ejemplo, es muy formalista, ¿sí? Van a ver ustedes que uno de los principios es que es eminentemente formalista, mientras que el derecho de trabajo es poco formalista. Pero además hay muchos otros principios que se contraponen entre sí. Entonces, imagínense, para un juez que esté conociendo, por ejemplo, temas de trabajo y temas civiles, va a ser muy complicado poder administrar justicia cuando realmente tiene que jugar, básicamente, con dos criterios en la mente. Aplicar en una rama del derecho unos criterios y en aplicar en otra rama otros criterios. ¿Qué puede pasar ahí? Que de repente maneje más un área del derecho que otra y tal vez sin darse cuenta va a ir aplicando a una determinada rama principios o leyes que no le asisten, ¿sí? Que no son aplicables a esa rama del derecho. Entonces, en teoría, a esto se refiere jurisdicción privativa del trabajo, repito, a que los jueces de trabajo sean realmente personas especializadas en la materia y que conozcan únicamente de temas de trabajo. Cuestión que tampoco se cumple en las salas, ya vamos a ver cuando lleguemos a la formación de las salas, no necesariamente se eh, evalúa la expertise que puedan tener o no en materia así de trabajo. Entonces, veamos entonces las características, ¿sí? Las características de la jurisdicción privativa de trabajo. Características de la jurisdicción privativa de trabajo. Caracteres de la jurisdicción privativa de trabajo. Vamos a nuestro artículo 307. Artículo 307. Se las dejo acá. Primera característica, improrrogabilidad. ¿Sí? Improrrogabilidad. Primera característica. Y veamos el artículo 307. En los conflictos de trabajo, la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y del territorio, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial,
cuando se hubiere convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. Entonces, vamos a ver el tema de las competencias más adelante, pero por ejemplo, les adelanto. Si alguien trabaja aquí en el departamento de Guatemala, una empresa mediana trabaja aquí en el departamento de Guatemala y es despedido injustificadamente y quiere plantear su demanda, la primera regla, lo vamos a ver despacio, nos manda que debe demandar en el lugar en donde ha prestado los servicios. Es decir, yo no podría, o la persona no podría demandar, plantear su demanda en Escuintla, ¿sí? En Escuintla. No es prorrogable la jurisdicción en materia de trabajo, ¿sí? No se puede prorrogar esa jurisdicción. Ahora, veamos que existe una salvedad, dice, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiere convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. Vamos a ver entonces que la única manera en que se pueda prorrogar esa jurisdicción en materia de trabajo, ¿sí? Es cuando existe en el contrato de trabajo o cuando existe un pacto colectivo de condiciones de trabajo una cláusula que favorezca al trabajador. Supongamos, vamos a inventar un caso hipotético. Viene alguien de Huehuetenango a trabajar a la ciudad de Guatemala y como él va a viajar, le pide al patrono, cuando lo contratan, que dejen una cláusula en el contrato en el que establezca que, como él vive en Huehuetenango, en caso de cualquier discrepancia, él pueda demandar allá por ser el lugar donde él vive. Pensemos que hay gente que, por ejemplo, viaja todas las semanas. Puede ser que él venga lunes en la mañana o domingo en la noche y viernes va de regreso para poder ver a su familia. Pero obviamente, si es despedido, por ejemplo, ya no va a tener la facultad de poder estar mucho tiempo en Guatemala y por ende demandar aquí le sería muy complicado. Entonces, solo en ese caso vemos como la ley de salvo y en este caso es que se puede prorrogar esa jurisdicción, pero ojo que se puede hacer sí y solo sí está en una cláusula del contrato de trabajo o por el contrario se hubiese definido esta cláusula en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero fuera de ello, vemos aquí, la jurisdicción es improrrogable. ¿Sí? ¿Queda claro la improrrogabilidad? ¿Hay dudas? Disculpe, licenciado, las dos excepciones son una que exista una cláusula en el contrato de trabajo ya especificada y la otra dijo en un pacto colectivo. Exacto, que esté contenida en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Gracias, licenciado. Vaya, estimada Araceli. Bien, entonces sigamos, jóvenes. La siguiente característica es, ahorita se las coloco acá, la siguiente característica es la indelegabilidad. Indelegabilidad, ¿sí? Indelegabilidad. Y veamos ahora el artículo 308. Artículo 308. Los tribunales de trabajo no pueden delegar su jurisdicción para el conocimiento de todo el negocio que les esté sometido, ni para dictar su fallo. No obstante, podrán comisionar a otro juez de igual o inferior categoría, aun cuando éste no fuera de la jurisdicción privativa del trabajo, para la práctica de determinadas diligencias que deban verificarse fuera del lugar donde siga el juicio. Entonces veamos, la jurisdicción es indelegable, es decir, los juzgados, pongamos otra vez de ejemplo Guatemala. Los juzgados de primera instancia, trabajo y previsión social del Departamento de Guatemala fueron creados y tienen la competencia específica de conocer asuntos de trabajo. Aquí, los 15 juzgados pluripersonales que existen conocen única y exclusivamente temas laborales. No pasa como les decía algunos juzgados del interior que conocen dos o tres ramas. Y esa jurisdicción es indelegable.
no podría decir el juez de trabajo y previsión social. Fíjense ustedes que yo averigüé y los jueces de primera instancia de familia tienen menos trabajo que nosotros. Hay que delegarles un poco de expedientes, que ellos también conozcan trabajo. No pueden delegar esa jurisdicción. Por mandato legal, aquí regulado, solo ellos pueden conocer los asuntos a los que se les ha conferido la jurisdicción y competencia específica. A eso se refiere la indelegabilidad. Ya vimos que no es prorrogable, es decir, no puede un juez de otro departamento conocer temas que le competen a otro juez, y ya vimos ahora con la indelegabilidad que aunque sea un juez nombrado dentro del territorio, no se le puede delegar esa competencia, la jurisdicción de conocer asuntos, sí, de trabajo. ¿Dudas o consultas? Creo que vamos bien. Si hay dudas, me cuentan. Bueno, y la tercera característica, jóvenes, la tercera característica es la exclusividad, ¿sí? Es la exclusividad. Y regresamos al artículo 283. Exclusividad, que como ya lo analizamos y damos nuevamente lectura, el artículo 283 nos establece los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Entonces nos damos cuenta con estas tres características, jóvenes, de la jurisdicción privativa de trabajo, que es la improrrogabilidad, indelegabilidad y la exclusividad, es que los juzgados de trabajo y previsión social han sido pensados para que los jueces sean especializados en la materia. Ese es el fundamento principal. Realmente, desde la Constitución y en el Código de Trabajo, tanto el constituyente como el legislador fueron buscando, repito, que la persona que administre justicia en materia laboral sea persona que de verdad esté especializada en esa rama en particular. Y dos, que entonces, como ya lo vemos, conozca única y exclusivamente de casos de trabajo y previsión social, y que además esa jurisdicción no la puede prorrogar ni la puede delegar. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? La primera link no me quedó muy claro, La improrrogabilidad ¿sí? es que, digamos, estimado Melvin, la Corte Suprema de Justicia es la encargada, ¿sí?, de determinar cuál es el ámbito, ¿sí?, de territorio y materia que va a conocer cada juez. Entonces, por ejemplo, cuando nombran, ¿qué le digo yo? El juez tercero de primera instancia de trabajo y previsión social, lo nombra y le faculta para conocer todos los casos, ¿sí?, en materia laboral del departamento de Guatemala. Entonces, si por ley yo tengo que presentar mi demanda aquí en Guatemala, ¿sí? Yo no puedo ir a presentar la demanda a Escuintla o a Zacapa o al Progreso, porque esos jueces no van a tener la jurisdicción de conocer lo que sucedió en el departamento de Guatemala. A eso se refiere que no puede ser improrrogable, estimado Melvin, creo que fue el que me preguntó. A eso se refiere que no se puede prorrogar, aunque allá haya un juez de primera instancia, trabajo y previsión social, el que tiene la jurisdicción por nombramiento de la Corte Suprema de Justicia de conocer los asuntos de Guatemala es el juez de primera instancia, trabajo y previsión social del departamento de Guatemala. No sé si queda un poco más claro, Melvin. Sí, gracias, Lick. Bien, jóvenes, entonces el siguiente tema que vamos a ver es la organización de los, se lo pongo acá, es la organización de los órganos jurisdiccionales que recoge el Código de Trabajo guatemalteco. Organización de
los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo. Y para el efecto vamos a nuestro artículo 284. Artículo 284. Establece: los tribunales de trabajo y previsión social son A, los juzgados de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgado. Aquí se refiere a los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Esos son los de la literal A, ¿oyeron? Los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. B, los tribunales de conciliación y arbitraje, que eso lo vamos a ver el otro semestre, o que conocen materia colectiva, no individual de trabajo. Y C, las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente salas. Aunque la ley no lo establece, anoten ahí una literal D, ¿sí? Una literal D, y pongan jueces o juzgados de paz. Jueces o juzgados de paz, como lo quieran denominar. Y vamos a entrar a analizar el tema ahora de los jueces de paz. Vamos a empezar por los jueces de paz. Veamos el artículo 291, ¿sí? Artículo 291. Establece aquí: los juzgados de paz conocen de todos aquellos conflictos de trabajo cuya cuantía no exceda de 3,000 quetzales. Todos los jueces de paz de la República tienen competencia para conocer en esos conflictos donde no hubiese jueces privativos de trabajo y previsión social. Contra las resoluciones que se dicten, caben los recursos que establece la ley. Entonces, veamos, jóvenes. ¿Pueden realmente los juzgados de paz conocer algún tema de trabajo? Aunque aquí en la ley pareciera que está regulado que sí, en la práctica no sucede esto. Y les voy a explicar por qué. Para que un juez de paz pueda conocer de un tema de trabajo, tienen que suceder dos condiciones, ¿sí? Revisemos bien el artículo. Y la primera condición dice, o sea, todos los jueces de paz de la República tienen competencia para conocer en esos conflictos. ¿Dónde? Primera condición, no hubiese jueces privativos de trabajo y previsión social. En en toda la República, ¿sí? En toda la República ya existe como mínimo un juzgado en cada cabecera departamental con competencia para conocer todos los temas, ¿sí? De trabajo y previsión social. Es decir, esto anula, ¿sí? La posibilidad entonces de que los jueces de paz entren a conocer, porque repito, ya existe un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Entonces, primera condición, si hay juez de trabajo de primera instancia, ya no puede conocer el juez de paz. Y la segunda condición, aunque ya vimos que al no cumplirse la primera, está de más, pero para efectos de estudio lo vamos a tener claro. Y la segunda condición es que la cuantía no exceda de 3,000 quetzales. Bueno, aquí sucede algo curioso. En antaño, cuando no existían todos los jueces los juzgados de primera instancia de trabajo como existen en la actualidad, rara vez un juez de trabajo entraba a conocer un tema de naturaleza laboral porque establecían que en materia de trabajo realmente no se puede definir desde el inicio la cuantía, porque vamos a aprender en este curso, vamos a aprender que el juez dicta una sentencia en la cual declara con lugar o sin lugar la demanda o con lugar parcialmente la demanda. Y hasta que ha dictado la sentencia, posteriormente se hace un proyecto de liquidación en donde ya establece los montos, ¿sí? Que se deben a los que haya tenido derecha la parte que salió victoriosa en el proceso. Entonces establecían los jueces que, como esa es la naturaleza del juicio, no se podía conocer con exactitud la cuantía al inicio y no entraban a conocer los jueces de paz, siempre remitían a los juzgados de primera instancia, trabajo y previsión social, porque establecían que al no poderse definir la cuantía, no podían ellos entrar a conocer.
Ahora, además, también sabemos que cualquier conflicto laboral seguramente va a superar los 3.000 quetzales. Yo creo que con lo que conlleva meterse o dilucidar un juicio ordinario laboral, creo que por menos, hasta por 3.000 quetzales o menos, difícilmente alguien plantea una demanda. Las demandas siempre son de montos mayores, pero entonces para que tengamos la certeza de que si bien la ley nos menciona los juzgados de paz, ya tenemos claros por qué estos no entran a conocer temas de trabajo. Sí les digo que con las facultades que tienen los jueces de paz, si no mal recuerdo, creo que en el artículo 66 de la ley del organismo judicial, sí están facultados para llevar procesos conciliatorios. Los jueces de paz pueden celebrar juntas conciliatorias, entonces puede ser, ¿sí? Que un juez de paz, digamos, algún trabajador de alguna finca, no esté conforme con el jefe o lo estén tratando un poco mal y celebren ante él una junta conciliatoria, ¿sí? Para mejorar ya sea si no se ha pegado alguna prestación, si había un maltrato, etcétera. Pero solo es conciliatorio, ¿sí? Una junta conciliatoria. Si hay litis, ya no puede entrar a conocer el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, igual pendiente, si hay dudas, me cuentan. Artículo 292. Artículo 292. Dice, los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivado de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Entonces, en esta literal A, jóvenes, está clarísimo entonces que todas las diferencias, dice, o conflictos individuales, ¿quién nos va a conocer? El juez de primera instancia de trabajo y previsión social, ¿sí? Vámonos hasta la literal D, vamos a la literal D, y nos habla aquí de todas las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de las leyes o disposiciones de seguridad social. Una vez que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social haga el pronunciamiento que corresponda. Y háganle una anotación ahí, ver artículo 414, ver artículo 414. Vamos al artículo 414, jóvenes. Artículo 414. Sí, requerido el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el pago de un beneficio, se niega formalmente y en definitiva, debe demandarse a aquel por el procedimiento establecido en el juicio ordinario de trabajo previsto en este código. Entonces, jóvenes, los jueces de primera instancia de trabajo y previsión social son los facultados por mandato legal de conocer todos los asuntos de temas laborales entre patrones y trabajadores, dice, entre estos o entre otros. Puede ser casos de trabajadores contra trabajadores, si es un tema de dilucidar laboralmente, es ante un juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Y además, entonces ya nos quedó claro también que si alguien hace la solicitud del pago de alguna prestación social al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y este se lo deniega, podemos plantear también un juicio ordinario laboral en contra del IX para que el juez emita una sentencia sobre el asunto que estamos nosotros requiriendo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas o consultas? Nicky, una pregunta. Sí, estimado Si, Melvin.
si digamos que el IX tiene un programa de pensiones y llega, ¡Ay, me pegó un zancudo! ay, Perdón, adelante, estimado Mel. que si el IX tiene ¿cómo se llama? La previsión social que dice por invalidez y vejez, llega la edad para jubilarse y el IX le niega la jubilación porque dice que no ha cumplido las cuotas, pero él ya se pasó las cuotas, puede demandarlo entonces. Puede mandar en juicio ordinario laboral al IX para requerir el pago de la prestación, estimado Mel. Así es. Ok, Disculpe, gracias. licenciado, disculpe. Adelante, Mauricio. Disculpe, fíjese que tenía una duda, solo quería que si es posible que usted me pueda indicar lo que explicó en cuanto a si es un juicio entre un trabajador contra otro trabajador que uno miraba, el juez de... Un juez de primera instancia, trabajo y previsión social, mi estimado Mauricio. Si Sí, es por tema laboral, digamos, si correcto. es por tema de agresión o algo así, ya es un juez penal. Si es tema netamente surgido con la ocasión del trabajo. Y si es del trabajador contra los directivos del IX, Si es solo por tema laboral. de laboral, sí, puede plantear el juicio ordinario laboral. Bueno, gracias. Ajá, eso es lo que tienen que tener claro los jóvenes. Tiene que ser con motivo de discrepancias originados por la relación de trabajo. Si es por compañeros, pero es por por temas ajenos a la relación de trabajo, no va a conocerlo el juez de trabajo. Bien, les comento, actualmente en Guatemala tenemos 15 juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Son 15 juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Y vean este acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Desconozco si tal vez ya hay otro, pero digamos, con base a este acuerdo 21-2019 se ordenó volver los juzgados pluripersonales, ¿sí? Es decir, que ahora en los 15 juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social existen dos jueces. Está el juez A y el juez B. Se hizo la creación de todas estas plazas y las judicaturas para tratar de reducir la mora judicial que había en tema de trabajo, que es grandísimo. Lo idóneo, tal vez o lo más correcto, hubiese sido crear juzgados completos, porque si bien es cierto, hay un nuevo juez en cada juzgado, el personal sigue siendo el mismo. No se aumentó el número de oficiales, secretarios, notificadores, entonces eso limita bastante que se pueda avanzar en el trabajo. Pero para que ustedes vayan familiarizándose ya en cómo estamos organizados aquí en el departamento, les repito, son 15 juzgados de primera instancia, trabajo y previsión social, los cuales ya son pluripersonales. Además, quiero mencionarles también, sí, que aquí en Guatemala, vean este acuerdo, que este ya sufrió modificaciones, pero es el acuerdo que le da vida. En Guatemala existen dos juzgados de primera instancia, ¿sí? De trabajo y previsión social que fueron creados, como su nombre lo indica, con la única finalidad de calificar que las demandas cumplan los requisitos que establece la ley. Eso solo está en el departamento de Guatemala. Entonces, en el departamento de Guatemala, alguno de esos dos juzgados, que ya son pluripersonales, reciben la demanda, califica que cumplan con todos los requisitos y ya lo distribuye a cualquiera de los 15 juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social que conocen del proceso. Repito, ahí les mandé el número de acuerdo que les dio vida originalmente, que ya ha sufrido algunas modificaciones, pero para que conozcan ustedes cómo estamos estructurados en el departamento de Guatemala. Aquí hay dos juzgados denominados de primera instancia, juzgados de primera instancia, trabajo y previsión social para la admisión de demandas. Ese es el nombre correcto. Ellos dos califican que ya están, que llenen los requisitos y ya lo distribuyen a cualquiera de los 15 juzgados de trabajo y previsión social que le corresponda de conformidad pues con el orden que ellos llevan internamente. Bueno, seguimos. Licenciado, disculpe. Buenas Adelante. noches. Ahí con eso que acaba de decir usted de estos dos juzgados que están en Guatemala, eh,
ya no se cumpliría esto de la indelegabilidad, porque si ellos toman por primera vez un caso, lo revisan, lo estudian y luego se lo transmiten a otro juzgado, eh, o estoy mal en eso. No, fíjese que, digamos, la indelegabilidad más que todo está cuando un juez que no es el competente pretende lo que les decía. Por ejemplo, si ellos lo enviaran a un juzgado civil, ahí estuvieran quebrantando la indelegabilidad. Cuando se creó, se realizó este acuerdo y de repente, si quieren verlo ahí, dar una lectura, eh, la Corte hace hincapié, es que digamos, lo que tenemos que tener claro es que es la Corte Suprema de Justicia la que otorga las facultades de conocer para una determinada materia. Al ser la Corte, estimada Jenny, la que crea y faculta a estos juzgados para calificar la demanda, ¿sí? No está quebrantando esa indelegabilidad, sino que es un juzgado especializado en trabajo, ¿sí? Que solo va a conocer los requisitos de forma, pero no entra a conocer el fondo del asunto. Entonces, desde mi punto de vista, no se quebranta la indelegabilidad, estimada Jenny, como le digo, se quebrantaría, por ejemplo, si estos juzgados de admisión de demandas en algún momento dijeran, miren, ya es mucho volumen, vamos a mandarle algunos expedientes a los juzgados civiles o a los juzgados de familia porque tienen menos trabajo que nosotros. Esa sería mi consideración, estimada Jenny. Creo que no se quebranta la indelegabilidad porque es la Gracias, misma corte la licenciado. encargada de facultar a los juzgados la que les da esa jurisdicción y competencia. Pero, Licenciado, pero perdón. Muchas buen pensamiento y buena duda, estimada Jenny. Buena duda. Adelante, estimada Corina. Sí, licenciado, yo pienso que estos dos juzgados son como que clasifican a dónde van a enviar los casos. Algo así sería. Solo Eh, ven de qué se trata y los distribuyen. No toman solo ca- parte para el juzgado, no, para ajá, ellos juzgarlos, digamos. básicamente, esos dos juzgados de admisión de demandas, básicamente lo que hacen es revisar que la demanda cumpla con los requisitos que el código establece en el artículo, ahorita les voy a decir, eso lo vamos a ver, el artículo 332. Eso es lo que hacen esos dos juzgados. Vamos a ver más adelante que en el artículo 332 está todos los requisitos que debe llevar el memorial de demanda. Entonces, lo único que hacen estos juzgados es calificar. Designó bien el juzgado, viene el nombre, domicilio, relación de hechos, peticiones, etcétera. Cumple con todo y ya le asigna un juzgado para que ese juzgado realice ya la audiencia del juicio ordinario laboral. Eso es lo que Como un realizan estos. filtro. Exacto, exacto. Pues les digo, no entran a conocer fondo del proceso. No, solo revisan que se cumpla de los requisitos de forma únicamente. Y si llena, ya lo asigna al juzgado correspondiente. Y si no, le impone un previo, como lo vimos en la clase pasada. Recuérdense que no tienen facultad para rechazar, sino que le impone un previo. Perdón, ¿qué Gracias, artículo me licenciado. dijo? Perdón, perdone. Perdón, estimado Byron. ¿Qué artículo me indicó ahorita en ese? Ahorita les mencioné el 3, 332, licenciado. Gracias, estimado Byron, el 332. Que eso lo vamos a ver despacito, estimado Byron. Ya vamos a llegar ahí. Licenciado, perdone con una consulta. Sí, Henry. Estos dos juzgados para la admisión de demandas están incluidos dentro de los 15 de primera instancia No, penal y constitucional, ¿o son adicionales, son 15 más 2? adicionales. Ah, ok, perfecto. Así es, Gracias, estimado Henry. licenciado. Va, Henry. Bien, si hay dudas, igual al pendiente, jóvenes. Entonces, bueno, seguimos. Ahora vámonos al artículo 300. Artículo 300. Artículo 300. Bueno, ahorita hemos visto que en materia individual, entonces tenemos los jueces de paz que están regulados en la ley, pero ya vimos por qué en la práctica pues, no conocen temas de derecho de trabajo. Están los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Y en el siguiente nivel ahora encontramos las salas de las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Salas de las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Bueno,
Artículo 300. Establece aquí, la Corte Suprema de Justicia, conforme las necesidades lo demanden, determinará el número y jurisdicción territorial de las salas de apelaciones que conocerán en segunda instancia de los asuntos de trabajo y previsión social. Entonces, vean, jóvenes, cuando un juez de primera instancia de trabajo y previsión social emite un fallo, ¿sí? Dicta una sentencia, puede ser que declare con lugar la demanda o la declare sin lugar o solo la declare con lugar parcialmente. La parte que no esté conforme con la sentencia del juez, sí, si una de las partes no está conforme con la sentencia del juez de trabajo y previsión social, que es una persona, puede plantear su recurso de apelación, que se lo vamos a ver más adelante, puede plantear su recurso de apelación y entonces esta sentencia que el juez emitió la va a revisar, ¿sí? Y a calificar un tribunal, ¿sí? 3 magistrados, quienes por mayoría, es decir, 2-1 o por unanimidad de 3 votos a favor, van a decidir si la sentencia se ratifica, así como el juez la emitió, o si por el contrario le ordena cambiar algo, ¿sí? Entonces, estas salas de las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, entonces, son para que cuando no estamos conforme con lo que resolvió el juez, planteamos recurso de apelación y este cuerpo colegiado va a revisar lo que actuó el juez y va, repito, confirmar si lo actuado está bien o si por el contrario resuelve mandarle a cambiar algo por considera que no aplicó correctamente el derecho. Como lo acabamos de ver aquí, es la Corte Suprema de Justicia la que determina cuántas salas son las que van a funcionar. Si no mal recuerdo, sí, si no mal recuerdo, se acaba de crear la Sala Sexta de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Eh, si no estoy mal, tenemos 4 salas, bueno, ahora creo que 5 salas de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social. Aquí en Guatemala hay una en Suchitepeques que conoce lo relativo a la región y existen otras salas de la Corte de Apelación denominadas mixtas, es decir, que hay una sala de trabajo, pero puede ser que conozca materia laboral, materia civil y materia de familia. Es lo que les decía yo, que aquí es donde entonces ya no se cumple con este principio de la jurisdicción privativa del trabajo, porque hay únicamente 6 salas que conocen única y exclusivamente materia de trabajo y previsión social y existen otras salas en el resto del país que, aunque conocen trabajo, pero también conocen de una o dos áreas más del derecho. Pero todo para que lo tengamos claro, quien crea las salas y la competencia que van a tener es la Corte Suprema de Justicia. Veamos cómo se integran estas salas. Artículo 301. Artículo 301. Dichas salas están integrados por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes, electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal el electo en primer término y correspondiendo la calidad de vocales primero y segundo a los otros 2 en el orden de su elección. Tendrán un secretario que debe ser abogado de los tribunales de la República o estudiante de Derecho y los escribientes y notificadores que fueran necesarios. Entonces, como les digo, ¿cómo integramos estas salas de las Cortes de Apelaciones? Recordarán ustedes que hay un proceso de comisiones de postulación, que creo que eso lo vemos en derecho constitucional. Al Congreso de la República llega una nómina, sí, con el doble de la gente que haya que nombrar, y el Congreso de la República es quien elige quiénes van a ser los magistrados, esos 3 magistrados que vayan integrando cada sala. Entonces tenemos que tener la claridad que son 3 magistrados. Ojo, jóvenes. Veamos artículo 302. Dice, los magistrados de las salas de trabajo y previsión social deben tener las calidades que la Constitución exige para ser magistrado de la Corte de Apelaciones y de preferencia ser especializados en derecho de trabajo, que eso al día de hoy les digo no ocurre.
No hay un filtro ni en la comisión de postulación ni en el Congreso al momento de la elección para determinar qué magistrado va a cada sala. De repente hay alguien que tal vez no maneja, tal vez si viene de la calle, tal vez nunca ha litigado derecho de trabajo, o si ha sido juez, tal vez está en un juzgado penal y resultan nombrados como magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. No se cumple el principio de la jurisdicción privativa del trabajo. Y ojo, hagan un llamado ahí al artículo 208 constitucional. Si ustedes ven acá, nos establece, dicen, gozan en el 302 del código, dice la parte final, gozan de los mismos emolumentos, así como de las mismas preeminencias e inmunidades, y durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados son nombrados para un periodo de 5 años, ¿sí? Eso está regulado en el artículo 208 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Anoten ahí, porque digamos, a partir de que se emite, se promulga la Constitución, básicamente deroga el periodo que tenía regulado el Código de Trabajo. Artículo 208 establece periodo de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Entonces, para que tengamos la claridad, los magistrados son nombrados por 5 años. Y en el artículo 303 está lo que les explicaba al inicio, establece aquí, las salas de apelaciones de trabajo y previsión social conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social o por los tribunales de arbitraje cuando proceda la apelación o la consulta. Para que nos quede la claridad, es un tribunal de alzada que va a revisar lo actuado por la primera instancia. ¿Dudas o consultas? Lick, disculpe, ¿podría volver a explicar el artículo 302? No mucho entendí, gracias. Específicamente, ¿qué, mi estimadísima? Perdón, para tratar de ser más específico. Es que no entendí qué era lo que no cumple en este artículo. Es que el artículo 302 aquí establece que los magistrados van a durar en sus funciones 4 años, pero en realidad, por eso les decía, anoten el artículo 208 constitucional, duran en sus funciones 5 años, no 4, como establece el artículo 302. Muchas gracias, Lick, muy amable. Adelante, estimado Byron, de nada. Buenas tardes, licenciado. Bueno, nuevamente. O sea que en este caso, licenciado, si una sentencia se diera en la primera instancia, ya sea el patrono o el trabajador, si fueras denegada, puede ir a esta instancia de apelación, por lo que entiendo. Así es, estimado Byron. El que se sienta vulnerado en algún derecho por la sentencia del juez puede plantear su recurso de apelación, repito, para que esta sala de apelación, que van a ser 3 profesionales, revisen el proceso y la sentencia del juez para, como les digo, confirmar, ¿sí? Confirmar la sentencia del juez o por el contrario, para revocarla o modificarla, estimado Byron. Licenciado, una última pregunta. Si Adelante. en este caso la sala confirmara la sentencia, ¿hay otro tipo de apelación más aparte de esa ley? No, ya no. Suelen recurrir al amparo, mi estimado, pero pero digamos eso ya es el recurso extraordinario del amparo, ¿verdad? Aquí en la justicia ordinaria llega hasta la segunda instancia únicamente. Muchas gracias, muy mal. ¿Mm? Adelante, Ever. Estimado Ever, adelante. Sí, Lick, ahí está. Recopilando un poquito lo que usted había dicho, para ver si lo entendí bien. Dentro de la organización de los órganos jurisdiccionales, tenemos, digamos, el primero que usted mencionó fue los jueces de paz, que Es igual ellos no conocen temas laborales, ¿verdad? exacto. Entonces, digamos, si yo tengo algún pleito laboral,
me tengo que ir mejor al juzgado de primera instancia laboral. así es, mi estimado. Ahí hago todo el proceso y en caso, a la hora de la resolución, si no estoy de acuerdo, me puedo ir a las salas de corte de apelación para presentar el recurso. Así Así es. es, Ah, así ok. es, así Bueno, es, entonces, estimado. gracias, Lick. Estamos. Vale. Vamos a hacer aquí un par de preguntas. Dice Lick, una consulta, ¿por qué no se cumple que el magistrado sea especialista en temas de trabajo laboral? Pues como les decía, lo que pasa es de que realmente no hay ningún filtro, digamos, en la comisión de postulación. Yo ya tuve oportunidad de integrar comisión de postulación, pero para Corte Suprema de Justicia. Pero cuando se establecen las comisiones de postulación, se evalúan los perfiles en materia general, es decir, cuántos años de graduado, si tiene estudios de doctorado, si ha dado docencia, etcétera. Pero como realmente no se sabe qué profesional va para qué sala, no se les pide expertise en una materia en específica, sino que es en materia general. Y posteriormente, cuando el Congreso hace la elección de las Cortes, tampoco tiene a la vista todos los expedientes que son, simplemente es una elección política y de igual manera, pues la Corte al nombrarlos tampoco hace una, un análisis de su trayectoria o dónde ha quedado de mejor manera, sino es otra distribución administrativa y hasta cierto punto política, pero no hay en ninguna parte del proceso una evaluación de si cada uno de los aspirantes es experto en alguna rama en específico, ¿verdad? Dice Jorge Lick, casación no cabe en derecho laboral. No, mi estimado Jorge, recuérdense que les expliqué la vez pasada que se puede aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil siempre y cuando no contradiga las leyes y principios del derecho de trabajo. Y recordemos que uno de los principales principios del derecho de trabajo es el poco formalista, poco formalista. Y la casación entra a revisar cuestiones, sea de fondo o de forma, pero siempre apegado a la formalidad, ¿sí? Entonces, no es aplicable el derecho de casación por el principio de poco formalismo del derecho de trabajo, mi estimado Jorge. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Licenciado, perdón, o sea que podríamos decir de que el tema aquí de la, por decirlo de esta manera, de la incompetencia es básicamente por temas políticos, ¿no? No por temas de competencia per se, porque si hay profesionales bien preparados en el tema laboral, me imagino, pues yo conozco de algunos. O sea, es más Exacto. un tema político, ¿verdad? Quería entender esa parte, porque de hecho me interesa mucho esta línea, ¿verdad? La línea laboral. Entonces, es algo que también hay que ir sondeando, ¿verdad? Ajá. Pero sí creo que es más por eso, ¿verdad? Porque competencia sí existe, pues. Sí, exacto, pero es un proceso, como usted lo dijo, eminentemente político, digamos, o sea, así como está redactado, que no tiene tampoco, pues al final, nada de malo como lo han querido hacer ver, porque está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, pero es por ese motivo, estimado Henry, usted muy bien lo dijo, que obedece a veces más a cuestiones administrativas y políticas que a un tema de calificación de capacidades y conocimientos. Por eso es, estimado Henry. Ahí estamos, creo que comprendimos bien Gracias, la licenciado. idea. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Bien, si no hay más dudas, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Ya en la siguiente clase, el día miércoles, vamos a ver el tema de las competencias. ¿Quién es el juez competente para conocer de determinados asuntos? Y pues nosotros lo abordamos el día miércoles. Entonces, jóvenes, que tengan un buen descanso. Adelante, Jorge. Licenciado, buenas noches. Disculpe, solo me surge una duda. Dígame. Según pues el artículo 300, bueno, no recuerdo si era el 302 o era, bueno, creo que es el 208 de la Constitución, en donde nos indica que el Congreso elige a los magistrados tanto de Corte Suprema de Justicia como de Cortes de Apelaciones. De Así esta es. cuenta, al elegir el Congreso, ellos mismos nombran y asignan cada corte a los magistrados, o esto ya le compete a la Corte Suprema de Justicia, Lic. No, el Congreso solo hace la elección de las magistraturas
Y quien define a qué sala va a ser asignado cada magistrado es la Corte Suprema de Justicia, estimado Jorge. Aquí lo tenemos en el artículo 300. Es la Corte la que cuando el Congreso ya, digamos, elige a la Corte Suprema, toman posesión y les envían el listado. Estos son los 135 magistrados electos, titulares y adicional los suplentes. Y entonces ya es la Corte Suprema de Justicia la que asigna qué sala le corresponde a cada uno. Ok, muchas gracias, Lick. Excelente, estamos, estimado Jorge. Bien, jóvenes. Si no hay más dudas, entonces, que tengan un muy buen descanso y nos vemos el día miércoles, primeramente Dios. Que tengan una feliz Gracias, noche. licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Cuídese licenciado. mucho. Che. Noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, jóvenes.